Un grupo de jóvenes en la cima de sus carreras, un famoso club integrado por músicos en donde el talento innegable y sus trágicas muertes a la edad de 27 años fungen como el común denominador. Teoría conspirativa, leyenda urbana, mítico club de la muerte, un destino maldito o simplemente las consecuencias de una vida de excesos. Esto es Proyecto Insomnio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy hablaremos de el Club de los 27. Estamos aquí, nos acompañan Max. ¿Cómo estás, Max? Todo bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí grabando con ustedes como siempre. Perfecto, ahora sí te dejaste ver. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, amigo, ¿cómo estás tú? Bien también, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Y Rafa, ¿qué tal? Poeta. Buenas noches, Insomniers. Esperemos les guste el capítulo de hoy. Un gusto como siempre. Ok, para comenzar, si nos puedes poner un poco en contexto, Rafa, más o menos de qué trata esto del Club de los 27, algunos personajes quizás que lo conformen. Bueno, el Club de los 27 trata sobre todo de artistas o músicos que murieron trágicamente a los 27 años. Y pues los más famosos han sido Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, ¿no? También. Ahí, por ejemplo, me parece que el de la historia más extraña y tal vez más interesante es Robert Johnson. Sabía que ibas a decir eso. Sabía. Es que ese güey me parece, digo, sin quitarle el tema ficticio y demás, una historia bastante buena para empezar. Cuenta la leyenda que Robert Johnson le vendió su alma al diablo. Él era un guitarrista mediocre, tal vez medianamente bueno, pero no tenía ningún tipo de fama ni ninguna composición o alguna canción que valiera la pena. Sin embargo, harto de esto, un día decide irse. Él vivía en Mississippi, hay por ahí el camino, creo que tiene hasta varias visitas y demás, donde narran que encuentra al diablo. Al verlo, le dice que estaba buscando. Él dice, pues estoy harto de la forma que me ven todos, no creen que sea lo suficientemente bueno. Y él le ofrece un trato. Le dice, a ver, préstame tu guitarra. Afina su guitarra y le dice, a partir de ahora tendrás una fama mundial y tu guitarra será la mejor guitarra de todos. A cambio, solamente quiero tu alma. Lo extraño ahí es cuando regresa y empieza a tocar otra vez en los bares. El tipo ahora era un crack musical y todo el mundo lo admira hasta el día de hoy. Digo, estoy hablando de estos 1930s y demás, por su nivel al tocar la guitarra, ¿no? Que ahí la moraleja puede ser, aprende a afinar tu instrumento. Para empezar, güey. Aparte, como dice Julio, que él vende su alma al diablo, la teoría también, bueno, las teorías cuentan que, o las leyendas urbanas cuentan que él compuso una canción donde explica que al final del día y el día de su muerte, el diablo se va a encontrar con él en una carretera. La canción se llama Me and the Devil Blues. Okay. Y la forma en la que él muere, o cuentan que muere, complementando la historia de Julio, a mí me parece como muy, o sea, ad hoc. Pues sí, ¿no? O sea, aparte es como, porque pues, al final, ¿Pero cómo muere? cuentan que él se va a presentar, o sea, ya siendo famoso, se va a presentar en un barcillo y pues le tira la onda a la vieja del dueño del bar, ¿no? El dueño se da cuenta y dice, ¿es este güey qué? ¿Qué onda, no? Entonces le manda como una botella de whisky de cortesía. El otro viene emocionado. Sí, exacto, ¿no? Ya sabes, una botella, lo acepta. Estoy rifando. Se echa sus drinks y pues ya sale, ¿no? A tocar y se empieza a sentir mal, ¿no? Durante el concierto y abandona el lugar. Ya nadie sabe de él durante 3 días y pues aparece muerto. Creo que eso como que magnifica la historia. Sí, y aparte, muere a los 27. Según la historia es, güey, le vendió su alma al diablo. Por lo tanto, vino a cobrar su deuda de manera pronta. Y como dices, pues se le cataloga como el primer integrante del club, ¿no? De los 27, ¿no? Sí. Que lo viene como a complementar la historia de Brian Jones, que es el cofundador de los Rolling Stones, junto con Mick Jagger. Solo que Brian cuentan que era pues, un güey
súper talentoso. Él está a la fiesta, era muy como medio conflictivo, fiestero. Solo que este güey pues, padecía, creo que, asma. Bueno, esas son como la versión oficial de las autoridades de Inglaterra, que en una fiesta, me parece, se pone súper pedo, y se va a la alberca, sufre un ataque de asma y pues muere ahogado. Esa es como la versión oficial. Sí, pero también está súper extraño que de repente, siendo tan famoso, termines en una alberca muerto y nadie está ahí como... ¿Y hay alguna otra versión de su muerte? ¿Algo que lo ponga ahí? Sí, hay una versión que dice que los Rolling estaban construyendo como un estudio o un despacho, no recuerdo bien exactamente, y el constructor que estaba haciendo como este proyecto le debían dinero, no le habían pagado, y por venganza mató a Brian. El tipo se llama Frank Doorwood. Pues es que ya la industria como tal puede resultar hasta enfermizo ahí cómo se mueven los intereses, ¿no? Al final de cuentas, todas estas personas pues generan una cantidad bestial de dinero, y pues cuando alguien más arriba o con mayor poder se ve afectado, pues ahí puede ya incluso... No, y al final del día se vuelve un tema económico, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o sea, a mí de las historias que han contado me quedan un poquito dos cosas claras. De la primera historia que contó Julio es, si le vas a aceptar una botella al dueño del bar, pues mínimo no te metas con su novia, ¿no? O sea, hay que ser un poco inteligentes en ese sentido. Y pues sí, o sea, de la segunda historia que contaron, pues en ese mundo se involucra y se mueve tanto dinero que no sabes los intereses de cada quien, ¿no? Y no sabes de quién estás afectando indirectamente su interés, y no sabes si eso puede quedar en algo tan macabro como tu propia muerte, ¿no? No, pues nadie, yo creo que se puede pensar que tus actos podrían terminar en tu asesinato, para este caso. Por ejemplo, Jimi Hendrix, que es otro de los Morgan Freeman. Morgan Freeman. Hay una teoría de que Jimi Hendrix en realidad no murió y se convirtió en Morgan Freeman. O sea que Jimi Hendrix es Dios. Por ahí también les vamos a poner en Facebook ahí también esa parte de la investigación. Me parece algo como pues, chistoso, ¿sí? Pero tiene como sus puntos también buenos. Sí, sí. Es que hay una foto comparativa donde sí, literal son idénticos. La ¿no? dentadura, ¿no? Y las manchas estas como que tienen en no, la nariz, o sea, sí, está ese chomba. Sí, en las redes sociales pero se las ponemos. A lo que iba a relacionarlo es que la versión no oficial de su muerte dice que el manager de Hendrix se había enterado como que Hendrix planeaba cambiarlo, ¿no? O sea, sustituirlo por alguien de mayor como jerarquía y mayor como presencia. Saca un seguro de vida de Jimi Hendrix donde el beneficiario es él mismo, y pues se dice que lo mata en conjunto con la novia de Hendrix para cobrar ese seguro, exacto, ¿no? Hendrix se muere en el año 1970 a la edad de 27 años, siendo también un pionero de una ideología que quizás para esos tiempos pues era como un poco inaceptable por el gobierno. Hay otra versión ahí extraoficial también que dice que el gobierno no le convenía tener este tipo como de ídolos, y también los influencers antiguos. Los influencers antiguos, claro. Incluso a John Lennon que pues ya tenía como planeado meterse como al mundo de la política, pues dicen que también el gobierno lo asesina, ¿no? Y yo creo que ahí empieza como a formarse el Club de los 27. Decía Rafa que es a partir del año 71, y Jimi Hendrix muere en el 70. Janis Joplin muere en el 70. Por lo tanto, tienes ya a 3 músicos muriendo a la edad de 27, de una situación medio extraña. Trágica, ¿no? Sí, totalmente trágica. Y bueno, Janis es otra historia, ¿no? Sí, justo ahorita que lo mencionas, me puse a estudiar un poquito a Janis, y su muerte es de las que más teorías pues, conspirativas tienen, porque como tal a día de hoy, su muerte no es tan clara realmente qué fue lo que pasó. Entonces, un poquito contándoles la historia, Janis Joplin estaba grabando su nuevo disco, Buried Alive. Entonces, ese día Janis Joplin
va a escuchar su nuevo disco, cómo va la música, cómo van todos los arreglos. Estando grabando su nuevo disco, se entera que su prometido, quien iba a ver esa noche, está jugando billar en su casa con unas chicas. Entonces, al parecer eso pues no le hace muy feliz a Janis Joplin. O a nadie, güey. A nadie, Nada más ¿no? a ella, ¿no? A nadie. Tú estás grabando tu disco y de repente salen te con enteras esa que tu cagada, prometido está con un grupo de chicas jugando billar en su casa. Aún así dicen que Janis Joplin se veía feliz por cómo estaba quedando su disco y al día siguiente había quedado de ir a grabar para el disco, ¿no? En algún momento Janis Joplin decide ir a un bar con sus amigos ya que su novio estaba jugando billar. Entonces van al bar, toman unas copitas, van amigos de Janis Joplin, cada quien se va a su habitación en el hotel. Entonces al día siguiente ya Janis Joplin, que iba a grabar su voz, no llega. Todos se empiezan a preocupar por ella, le empiezan a buscar y lo primero que piensan es, está en su habitación de motel. El productor del disco va y la busca y se encuentra a Janis Joplin muerta en el piso. ¿Muere de qué? ¿De sobredosis o cómo muere? Es lo raro. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Muere de sobredosis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no encuentran ni una aguja, no encuentran nada que tenga que ver con sobredosis. ¿Qué es lo que piensan? Que podría llegar a haber sido el novio o En alguna discusión. o pudo haber sido la amiga. Sí, y de repente inventan toda la historia de que estaba en un billar y tratan de justificar. También tenemos obviamente que resaltar el común denominador, el alcohol y los excesos de estas personas también, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en el caso de Hendrix murió a través de una asfixia por aspiración de su propio vómito. El alcohol como que siempre está como y las drogas seguramente también en este tipo de historias, ¿no? No lo podemos como Bueno, tenemos a Kurt Cobain, tenemos a Jim Morrison en la misma situación, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, el Rey Lagarto encontraron en París en una bañera. ¿Cuál es el tema con su muerte? Yo creo que lo que empieza a causar debate es Jim Morrison quería dejar todo lo que tenía, a pesar de que era una fama mundial, por retirarse a escribir poesía. Decide irse a París. Hay algunas teorías de que lo vieron en un bar la misma noche en la que murió, que muere de sobredosis en ese bar. Otros que lo asesinan en ese bar y que lo llevan a su habitación y lo meten en la bañera. La versión oficial es que muere de un paro cardíaco ocasionado por sobredosis y alcohol. Pero lo extraño está en que no le hacen autopsia, siendo el líder de los Doors, personaje de fama mundial. Y el funeral es casi a puerta cerrada, no invitan a nadie, no abren ni siquiera el ataúd, es decir, nadie ve el cuerpo de Jim Morrison cuando lo entierran. Esto sucede en París. Entonces empiezan como las teorías de conspiración. Logró deshacerse. ¿Hay alguna razón por la cual no le hayan hecho una autopsia? No, o sea, al final del día lo encuentran en una bañera por una sobredosis y un paro cardíaco. En estricto sentido no hay como una imposibilidad material para llevarlo a cabo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Ahora, si eres tan famosamente conocido, ¿por qué no te hacen una autopsia? Y dos, ¿por qué nadie puede ver tu cadáver? Claro, incluso se dice que está vivo, ¿no? O sea, Sí, que finge sí. su muerte y está un show. ¿Sí? Digo, así hay varios. Y hay otros que lamentablemente, pues sí, el caso de Kurt Cobain, pues, escopetazo y adiós todo, ¿no? Claro, que por ejemplo ahí en el caso de Kurt Cobain también hay teorías de que Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain, pues, también ahí ya estaba involucrada, claro. Por ejemplo, antes de que nos expliques, ¿ustedes creen que sí Courtney Love haya matado a Kurt Cobain? Yo creo que es posible, ¿no? O sea, dado los problemas, pues, un poquito como psicológicos que ya venían cargando los dos, pues cada vez ese distanciamiento que empezaban a tener los dos, yo creo que me suena un poco lógico que alguien que no está del todo bien de sus sentidos y de su razón psicológica, pues pueda llegar a recurrir a eso, ¿no? Sí. Más sabiendo que ya estaban en vísperas de divorciarse. Claro, y hay por ahí algún rumor de que según ya Kurt como que había contactado a una abogada para excluir de su testamento a Courtney Love y ya iniciar como con el divorcio. Y obviamente pues está toda esta parte como de
de los problemas que tenía Kurt, ¿no? Era una persona realmente pues, con traumas desde la infancia. Creo que lo que más le pegó fue como la separación de sus padres cuando era chico. Siempre tuvo como estos problemas de desorden como de personalidad. Y pues la carta, por ejemplo, uno de los factores ahí, la carta de suicidio que según él deja, las últimas 4 líneas, donde las únicas 4 líneas donde aborda como un tema relacionado con el suicidio, son con una letra distinta. Varios grafólogos investigaron y comentan que O sea, la carta de la primer mitad, por ejemplo, es de una tipografía y la más de última... la mitad, sí, las 4 últimas líneas es una letra que, o sea, se va haciendo como ya más difícil de leer, pero básicamente pues sí se aprecia que es otra persona a la que le escribió. puede ser otra persona la que la escribió. Esta carta la conocemos porque el investigador que llega a la escena del crimen toma la carta, la escanea en un fax y la manda por fax, y gracias a eso conocemos la carta, ¿no? Y hay varias, como en todos los casos que hemos platicado, varias inconsistencias, ¿no? Que podrían darte como ese misterio, güey, de que está pasando algo extraño con... Ahorita que dices esto, Carlos, estoy viendo un patrón repetitivo en alguno de los casos que hemos contado, de cómo lo que está de por medio de la causa de muerte de estas personas, pues es un interés económico, ¿no? Y otra cosa que resalta mi atención aquí es que la madre declaró que era tanto su afán de pertenecer a ese club que lo logró. Ahí, por ejemplo, hay varios documentales y demás, pero en el caso de la mamá de Kurt Cobain, cuando hace una entrevista, recién había pasado el evento, lo primero que hace, o comentan que hace y dice cuando se entera de la muerte es: ya le había dicho que no estaba de acuerdo en su afán de pertenecer a ese club. Todos los que investigan sobre el Club de los 27 de repente quieren hacer como esa vinculación de que al club que se refería la mamá era al Club de los 27 y que por eso él se quería morir a esa edad. Sin embargo, en estos mismos documentales y demás, que a lo mejor por ahí les podemos dejar algunos links o algunas recomendaciones en redes sociales, dicen que el club al que se refería la mamá es al de la familia de Kurt Cobain, porque creo que un tío y una abuela y el abuelo, tiene como antecedentes en la familia de suicidios. son de suicidios. Entonces, por una parte tenemos al papá de Courtney Love, que crea a su hija con la capacidad de matar a su pareja, y a la mamá de Kurt Cobain creyendo que él puede suicidarse, claro, y que tiene un afán por suicidarse, lo cual se contrapone totalmente, pero al final del día son teorías, ¿no? Y aunque la versión oficial indica que fue un suicidio, también ya en un tema un poco más pues de sentido común, sí está complicado que con la cantidad de droga que encontraron en el organismo de Kurt, incluso los expertos lo comentan, es muy complicado que una persona con tanta droga en su organismo pueda sostener una escopeta. Para empezar, la posición que tuvo que haber tenido para sostener la escopeta con los pies y darse un escopetazo en la boca, creo que pues físicamente no es posible. Es complicado. Es complicado, ¿no? Es complicado, la neta. Así cuando te pones pedo, güey, no puedes caminar derecho, güey. Drogo, güey. Sí. ¿Cómo vas a juntarte con una escopeta? O sea, yo creo que hasta estando sobrio es difícil agarrar la escopeta con los pies y darte un tiro, ¿no? Ahora imagínate estando bajo los influjos de la droga. O sea, no me lo puedo imaginar. Exacto, digo, para la gente que no conozca Kurt o las causas de la muerte. Yo creo que no hay nadie. Creo que está complicado. Se suicida, deja una carta y se da un escopetazo en la boca. Lo encuentran 3 días después. Ahí alguna persona que fue a instalar unas luces de seguridad lo encuentra y empieza como todo este tema de la muerte de Kurt Cobain. Pues mira, yo creo que sin faltarle el respeto a Jimi Hendrix y a Janis Joplin, que son como unas eminencias en su género, mundialmente creo que los 2 exponentes de este famoso club más famosos podrían ser Kurt Cobain y Jim Morrison. Sí, totalmente de acuerdo. A mí, sinceramente, también Hendrix, creo que Jimi Hendrix es de las personas también de esos ídolos que van a ser recordados por siempre por la manera en que tocaba la guitarra. De hecho, pues Brian May lo acaban de nombrar el mejor guitarrista de la historia y él mismo lo dice. El mejor guitarrista de la historia se llama Jimi Hendrix. Y sí, no hay como tela de juicio. Claro. Nos podríamos pasar horas hablando de los más de 50 casos que hay que pertenecen al Club de los 27, todos con
una muerte totalmente trágica y obviamente pues fallecieron a la edad de 27, pero de los últimos casos que han ocurrido hace poco tiempo, pueden tenerlo presente, es pues la muerte de Amy Winehouse. Esta muerte, pues como toda, se caracteriza por una muerte trágica. Ella fue encontrada en su apartamento muerta, de lo cual los policías lo llamaban como una muerte totalmente inesperada y que no tenía ninguna explicación de su muerte. Muchas teorías se dijeron que había muerto de sobredosis de drogas, para lo que los estudios forenses confirmaron que no había ninguna droga ilegal en su organismo. Entonces te estarás preguntando qué es lo que le pasó. Bueno, dicen que los niveles que tenía de alcohol en su sangre superaban más de 10 veces los niveles permitidos para conducir por alcohol. O sea, Amy Winehouse murió de una sobredosis de alcohol. Es considerado que 380 mililitros de alcohol ya es fatal, mientras ella superaba por más de 100. Entonces está complicado, ¿no? O sea, 480 mililitros. 480 mililitros de alcohol en la sangre, mientras que 380 ya son considerados fatal para el humano. Medio litro, güey, de alcohol. Pero o sea, ¿cuántas No, botellas? pero- No medio litro, no medio litro es media botella, güey. Yo me he chingado medio litro y me he muerto, güey. Es que les voy a Ya explicar. estoy muerto, güey. No era medio litro como tal que se tomó, sino era medio litro en la sangre. Sí. Ella ya tenía Pero medio es litro en la complicado, sangre. por eso, ¿cuánto tendrías que haber ingerido? Exacto. Sí. Lo que encontraron los policías fueron 3 botellas de vodka de 1 litro vacías. O sea, se Verde. tomó 3 botellas de vodka. 3 y se botellas tomó de 1 3 litro botellas de vacías. No, Y así aparte, es. Entonces, De media botella a una Pero botella vodka, ya güey. estás. así es, concluyeron que tomó tanto que ni siquiera se ahogó con su propio vómito, porque en ningún momento hubo vómito. Eso era lo raro de la autopsia. Concluyeron que tomó tanto que su cuerpo perdió la función de respirar. yo me la imagino tomándose de fondo las 3 botellas. Exacto. No hay otra manera de... Exacto. ¿No? Sí, no. Y digo, y también podríamos hacer ahí una mención honorífica a Valentín Elizalde, Sí, el gallo de oro, el gallo de oro murió a los 27 años. miembro honorífico del Club de los 27. Güey. Sí, de los más notables, yo creo. Representante Claro. de México, güey. Y pues sí, o sea, lo raro es, todas las muertes están llenas de, pues, tragedias, pero aquí de lo que hablamos es de la constante, ¿no? Del nombre que lleva el club. ¿Por qué el número 27? ¿Qué tiene de especial ese número para que haya muertes tan trágicas en su honor? Pues mira, yo ahí leyendo un poquito e investigando, me encontré con una teoría. La verdad es que cuando la leí me voló la cabeza. O sea, la teoría se llama El retorno de Saturno y trata sobre el momento en el que este planeta regresa al lugar donde estaba cuando tú naces. Se supone que cada 27 años Saturno se encuentra en un lugar. Obviamente transcurren los 27 años y Saturno regresa al mismo lugar donde se encontraba hace 27 años. En la astrología te dice que para el ser humano, que llegar a los 27 años es como un reencuentro, como en pocas palabras, llegar al lugar donde Empezó. como al lugar original, donde te hace como replantearte a ti hacia dónde vas, si eres el adulto que querías ser cuando eras niño, salir como de tu zona de confort, te hace ver la vida como de una manera más objetiva y con más conciencia. Y no lo dijo Monividente. No, evidentemente. No, ese es un tema de astrología bien. O sea, si tú lo buscas, sí es como de decir, güey, igual y la vida te da una nueva posibilidad de hacer mejor las cosas de lo que lo has hecho. A lo mejor ya te encuentras como más maduro, como dice. Ahora sí, tomas los 27 por lo regular sí son parteaguas. O sea, ya cumples con las normas generales de la educación y de la vida, al menos en México. Ya llevas unos 5 años trabajando o al menos un par. Ya sabes lo que es ganar dinero con una carrera profesional y cosas así. Entonces de repente dices, con 27 años puedes plantear formar una familia, no sé, ser padre, querer avanzar más en el camino profesional. Y si miras hacia atrás y dices, ok, creo que traigo una madurez plena, ¿no? Sí, yo en un mes cumplo 27 años. Pues bueno, ya te sacaremos tu historia No, en no, Proyecto jamás. Insomnio. Pero Pero madera, güey. romantizando un poco lo que dijo Rafa y después lo que dijo Julio, podríamos decir que no creo que las muertes de estas personas tan exitosas y en el punto de su cima
tal vez fue porque ya se sentían realizadas. Pues sí, si fuera suicidio, te la compro un poquito. No todas hablan de suicidio, pero, exacto. pero tampoco todos son como... O sea, perdón Julio por interrumpir, pero yo sí me inclino más por el tema de llegar a un nivel de éxito en donde todo lo encuentras fácil, donde muchas cosas te las dan, te las regalan, y quizá estás en un momento en tu vida en el que tienes tanto éxito y eres una persona tan conocida que pierdes el piso y te dedicas como a vivir la vida en exceso, y evidentemente pues va a haber un momento en el que el cuerpo te diga no más y pues, bye, sí, y te quedas ahí en el viaje. Entonces el éxito se alcanza a los 27, ¿verdad, Carlos? Totalmente. Estoy en la plenitud de mi vida. No, pero yo también me inclino por eso. Yo considero que es una coincidencia, sinceramente, lo de la edad. Creo que hablar de excesos y de esos tipos o estilos de vida de estas personas, seres talentosísimos que eligieron mal o que no estuvieron como también asesorados, ¿no? Y que de alguna manera se empezaron como a aislar y que es una consecuencia propia también de la fama, ¿no? Sí, quizás, ¿no? Y más de ese mundo, ¿no? Del mundo porque pues hay gente muy famosa que pues quizás tiene un poquito más de sentido común o de atención ahí de lo que decíamos, de los desórdenes que pueden tener estas personas, ¿no? Tendríamos que investigar un poquito más de todo lo que pasa por la cabeza de estas personas para que pudiéramos llegar como a una conclusión de qué fue lo que ocurrió, ¿no? Al momento de morir. Sí, también hay que hablar, porque podemos platicar, como decía Julio, de las características que puedes tener tú como persona a nivel individual a la edad de 27 años, pero esas personas no tienen el mismo ritmo de vida, y a los 27 años ellos ya vivieron cosas dos vidas, sí, totalmente distintas a lo que podríamos imaginar, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos una borrachera un fin de semana, o a los 18 pues te ponías ahí una borrachera en Bull y era lo que hacía como tu highlight de tu juventud, de tu adolescencia. Pero estas personas tenían acceso a todo, ¿no? Y a sustancias totalmente fuera de nuestra imaginación. Sí, el dinero para todo. Igual pues queremos conocer tu conclusión. Si nos puedes escribir a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, qué es lo que piensas de este tema, nosotros estaremos muy interesados de escucharlo. Sí, estaría bueno. Muchas gracias a los que nos acompañaron hasta aquí y nos escuchamos el próximo jueves. Vive rápido, muere joven y deja un cuerpo hermoso. Y esto fue Proyecto Insomnio. Si te gustó el podcast, no olvides de compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Síguenos en nuestras redes sociales, en donde estaremos posteando más información relacionada con los temas que tratamos. En Instagram estamos como Proyecto Insomnio Podcast y en Facebook como Proyecto Insomnio. Te deseamos un buen día y hasta la próxima.